análisis de clúster a través del programa SPSS. Este programa es bastante compatible con Office y tiene la capacidad de utilizar todas las herramientas o todas las instrucciones que ustedes conocen, por ejemplo, en el Excel. Vamos a iniciar en esta primera etapa el tratamiento de la base de datos. Lo primero que ustedes deben generar es el traspaso desde el Excel a esta base en el SPSS. Entonces ustedes tienen dos grandes posibilidades. La primera posibilidad es abrir base de datos y exportar una nueva cola o traer los datos de esa base de datos, y así el SPS importará completo desde Excel aquella base que ustedes han generado. Por favor, hay que tener algunas consideraciones respecto a esto, pues básicamente si hay colores o espacios, el programa no es capaz de entenderlo y se genera un problema. La otra alternativa, que es mucho más rústica pero muy efectiva, corresponde al típico copiar y pegar. Por lo tanto, ustedes se posicionan sobre el Excel, copian lo que quieren copiar y lo pegan inmediatamente sobre el SPS ya abierto. Una vez que ya tienen su base de datos, por ejemplo, podemos ver algunas cosas, el programa es capaz de entender qué significa cada número. Por lo tanto, hace separaciones entre variables numéricas y alfanuméricas y me permite a mí entender, por ejemplo, qué es lo que significa un 7, un 2 o un 1. Por ejemplo, si yo estoy hablando en género, 1 o 2 va a significar que eventualmente el programa puede identificar que 1 es hombre y 2 es mujer. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es la configuración de la nueva base de datos. Y esta nueva base de datos, lo primero que debemos ver es ver variables, o nos posicionamos sobre cualquier variable y le hacemos un doble clic. Inmediatamente se me abre un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, lo primero que nosotros tenemos es el nombre de la variable. Ustedes le ponen el nombre sin ningún problema, lo pueden copiar incluso desde Word, pero el problema es que si hay un espacio lo va a reconocer como error. Por lo tanto, generalmente lo que hacen es ponerle guión bajo. Simplemente yo utilizo las variables con el nombre más sencillo. La segunda alternativa es el tipo de variables. Ustedes se posicionan al lado superior derecho, le hacen doble clic y se abre este cuadro de diálogo y les aparecen las diferentes alternativas. Por ejemplo, si es una alternativa numérica, si es de votación científica, si es algún tipo de moneda, si es dólar o fecha, o variables string o también denominadas variables tipo cadena. En general, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con las variables numéricas. También le pregunta el ancho o el número de campos o caracteres. Por ejemplo, si yo hablo de 1000, tiene 4 caracteres. Si hablo de 1.000.000, tiene 6 caracteres. Y si hablo del 1 al 10, tiene 2 caracteres. Ese es el ancho. Y también le pregunta si ustedes quieren trabajar con decimales. La situación importante también es el label o la etiqueta, y en la etiqueta ustedes pueden copiar directamente la pregunta si ustedes así lo estiman. Por lo tanto, aquí no genera ningún problema si hay espacios. Ya en la parte de valores, nosotros abrimos básicamente la situación con el lado superior derecho, los dos botones, y aquí me pregunta cuál va a ser el valor de la variable. Por lo tanto, nosotros aquí hemos dado una instrucción donde 1 significa algo y 7 significa otra cosa. Por lo tanto, en la escala de notas, ustedes saben que un 1 es muy malo y un 7 es muy bueno. Pero también, por ejemplo, para ver cómo funciona, yo le podría poner un 0 y podría significar que eso no responde. Y por lo tanto, como no responde, yo lo agrego y cada vez que aparece un 0, el programa va a entender que no está respondiendo. También lo podría eliminar esa situación. Lo interesante es que ustedes no tienen que copiar todas las variables. Si tienen muchas variables, por ejemplo, con la escala Likert del 1 al 7, ustedes lo hacen igual que el Excel, copiar y pegar, y obviamente le queda todas las variables. La otra alternativa es el valores perdidos. En marketing es bien importante que si hay una encuesta que no está completa en términos de su respuesta, o sea, todas las respuestas, uno la desecha. Por lo tanto, aquí también uno puede hacer lo mismo y pone los famosos missing values. O sea, si la encuesta no está completa, básicamente lo que se va a hacer es eliminar esa encuesta en particular.
la alineación y finalmente otro factor importante, yo diría que uno de los más relevantes, es la escala media. Y aquí yo tengo tres posibilidades. Y si ustedes observan los dibujos o las gráficas, pueden observar con mucha facilidad qué significa cada uno de ellos. La primera de las situaciones corresponde a la escala nominal. En el caso de marketing, escalas nominales corresponden a la edad, al género, al número de veces que va a comprar, etc. ¿Por qué? Porque esa es una característica del individuo, no es mejor ni peor. Por lo tanto, es un elemento que va a servir para perfilar posteriormente los clústeres. La otra alternativa es lo que se llama la escala ordinal, que básicamente ustedes ordenan como una especie de ranking, sin ponerle medida a los diferentes preferencias. En general nosotros no la usamos mucho en marketing en esta etapa. Y finalmente tenemos las variables escalares, que si ustedes pueden apreciar ahí, aparece una regla. Esto me está diciendo que hay una medida de comparación. Ustedes saben que un 7 es mejor y cuántas veces es mejor que un 4. Y eso es importante porque, considerando todas estas variables, nosotros ya tenemos generada nuestra matriz, nuestra base de datos para empezar a trabajar. Pero esto, por favor, es muy importante, pues los resultados, si ustedes no hacen bien esto, van a ser difíciles de interpretar.